explicar, ¿sí? Entonces, a ver. Listo. La enfermedad vascular hemorrágica se divide en dos. La hemorragia subaracnoidea, obviamente es hemorragia no traumática, y la hemorragia parenquimatosa, que vemos las imágenes del lado derecho, los dos tipos de hemorragia que hay, ¿no? Bien, entonces, la hemorragia subaracnoidea ocupa el espacio subaracnoidea de manera que va a rodear al cerebro, la cesura interhemisférica, el valle silviano y las cisternas de la base. El parénquima cerebral está limpiecito. A diferencia de la hemorragia parenquimatosa, cuyo sangrado es intracerebral, es la hemorragia generalmente relacionada a la hipertensión arterial, que se define como el sangrado espontáneo originado en el parénquima cerebral. Vale, para el aire, por ahí, please. Que además se debe a la hipertensión arterial sostenida y de larga duración, y por la ruptura de un vaso o de varios vasos penetrantes. Se describió hace muchos años la lipohialinosis, al igual que la presencia de microaneurismas que describieron Charcot y Bouchard. Ya habíamos comentado que en aquella época, cuando veían en el microscopio, pues, sí veían las lesiones, pero no podían ellos tener acceso a ninguna fotografía, no había microfotografía electrónica, de manera entonces que dibujaban. La imagen que está a su derecha es el dibujo de Charcot y Bouchard sobre los microaneurismas que se van formando por la hipertensión arterial. A diferencia de la imagen inferior izquierda, ya es una imagen actual de microfotografía, en donde vemos la lesión aneurismática, el microaneurisma que viene de un pequeño vaso, y esos son los que se rompen. Procesos como la lipohialinosis o la esclerohialinosis es ese proceso degenerativo que vemos alrededor del vaso y que van siendo ocasionados con el paso del tiempo por la hipertensión arterial. La mayor parte de sangrados son supratentoriales en la región de los ganglios basales. Ahí están los vasos penetrantes, las arterias lentículo-estriadas o tálamo perforantes son las que predominantemente se forman los microaneurismas, que seguramente ya los están viendo ahí, y que se rompen en bloque, y solamente el 10% van a ser hemorragias en tallo cerebral, puente o cerebelo. Ahí está la ruptura de los microaneurismas en bloque, y tenemos nosotros que existe además, dependiendo del volumen del sangrado, el daño que se va a tener, el efecto de masa, y que va a estar ocasionando el hecho de que un sangrado comprima al tejido cerebral y entonces se desplace hacia el lado contrario. Entonces eso es lo que normalmente sucede. Ahora, algo muy importante es la hidrocefalia secundaria. ¿En qué consiste? Vamos a ver que los vasos sanguíneos, cuando se rompen en bloque, van a ejercer un gran efecto de masa, como lo están viendo en la parte superior de la tomografía que sucede ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa con el sangrado? Bueno, el sangrado es tan importante que puede ejercer un efecto de compresión. Algunas de las veces, entonces, puede el sangrado abrirse y entrar al sistema ventricular, situación que haría mucho mejor, que hace que baje la presión intracraneal en forma casi inmediata. Porque si no fuera porque se abren los ventrículos, entonces tendríamos el problema de que se estaría metiendo la sangre estaría ejerciendo tanta fuerza que ocasionaría una hernia uncal, ¿sí? Y eso lo vemos acá. Entonces se meten los ventrículos y esto favorece. Si no fuera por eso, la presión se iría hacia abajo y todos los pacientes, aún con hemorragias no tan grandes, estarían haciendo hernia uncal.
Aquí la ventaja es que se meten los ventrículos y eso baja la presión. Bien. Entonces, eso es lo que normalmente estamos nosotros viendo cuando la sangre se mete al sistema ventricular, que va a ser un beneficio para que los pacientes no les vaya tan mal. Pero vean, la sangre recuerden que es blanca, hiperdensa y se mete a los ventrículos. Ven, en un inicio es muy complicado poder diferenciar si se trata de un evento isquémico o un evento hemorrágico. En un principio es complicado, pero generalmente, perdón, puede haber incluso cefalea un poco más frecuente en los pacientes que tienen, por ejemplo, hemorragia, a diferencia de los que tienen isquemia, que presentan generalmente menos hemorragia, menos cefalea, perdón. Entonces, esa es una de las diferencias. El 50% de los pacientes alcanzan su máximo en pocos segundos o minutos. Una de las cosas muy importantes es que el paciente puede tener, de acuerdo al caso, cefalea. La cefalea y el vómito no son todo el tiempo, pueden ser inconstantes, obviamente dependiendo del caso. Dependiendo de qué tan grande sea la lesión o la alteración, entonces depende de eso principalmente. Bien, agitación psicomotriz, la sangre entra al sistema ventricular, si de ahí el parénquima sale al espacio subaracnoideo, habrá signos de irritación meningia y al final aumento de la presión intercraneal. Dos ejemplos aquí para que podamos nosotros ver claramente una hemorragia en resonancia magnética y cómo se mete al sistema ventricular, a donde ya hay hiperintensidad porque es un T2. En cambio, en esta tomografía simple, una hemorragia que no se abre al sistema ventricular, una hemorragia parenquimatosa, cuyo manejo conservador será el de mejor pronóstico. Cuando pasa un poco de tiempo, evidentemente el riesgo mayor es que se tapen los agujeros de drenaje de líquidos cefalorraquídeos y el paciente haga hidrocefalia secundaria. Vean el tamaño ventricular, ya qué grande está, y un nivel de la sangre que se va hacia abajo y se estanca. Estos pacientes van a fallecer a menos que se haga un procedimiento que es la ventriculostomía. Meter un catéter a los ventrículos y sacarlo. Aquí sí vale la expresión, sácalo afuera, porque lo podemos sacar adentro, al peritoneo, en una válvula de derivación, pero no funcionaría porque es sangre y se taparía. Entonces se saca el catéter de los ventrículos a una bolsa estéril en el exterior y se va vaciando poco a poco los ventrículos para que se sigan produciendo líquidos cefalorraquídeos sin sangre y en poco tiempo se limpia el líquido cefalorraquídeo. Esto evita el riesgo de la hidrocefalia o se hace cuando la hidrocefalia empieza. Vean algunos de los casos. Ahí se ve claramente. Recuerden, todo lo que es blanco, o sea, hiperdenso en tomografía simple, o de sangre o es calcio. En este caso, pues es sangre que está en el sistema ventricular. Ahí, parénquima y sistema ventricular. Este otro caso de una hemorragia, se ve claramente, van a ver cómo va a cambiar con el paso del tiempo, se va absorbiendo la sangre y me va a quedar una cicatriz. Algunas veces, si se hace tratamiento quirúrgico de drenar la hemorragia, bueno, a lo mejor es un poco más rápida la recuperación, pero el paciente va a quedar con secuela porque pues estamos haciendo una incisión para extraer sangre del interior. A menos que haya efecto de masa, compresión de línea media, aumento de la presión intracraneal y sea muy necesario la cirugía, se hace. Pero si no, el tratamiento es conservador y tenemos varios casos. Ahí vean el proceso de evolución de la hemorragia hasta que me queda. Si yo dejo que la sangre se vaya absorbiendo naturalmente, la cicatriz va a ser mucho menor que si fuera una cirugía. Aquí una hemorragia
abierto el ventrículo, y después de un tiempo vean la cicatriz que queda. Es el mismo paciente, nada más que varios meses después. ¿Por qué? Porque aquí tiene una calcificación que es la misma, vean, y es el mismo paciente, nada más la cicatriz pues es de mucho menor tamaño. Acá prácticamente se va en absorción. Aquí otro paciente que incluso el desplazamiento, compresión aquí ya no hay, y así con eso pueden ver ustedes la evolución del proceso hemorrágico y su absorción. Un 10% de los pacientes tienen hemorragias en el tallo cerebral, en el cerebelo. Si es en el tallo cerebral, pues rápidamente, el paciente cuadripléjico, coma profundo, casi todos se mueren muy rápido. Sin embargo, pasan por alteración con afección de afección de óculos cefálicos, óculos vestibulares, las pupilas puntiformes o pontinas, que es la característica de estos pacientes, que generalmente por las lesiones que tienen en el tallo cerebral, pues fallecen rápidamente. Mi dedo y nariz. Rápido, 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 rápido. Lo más rápido que pueda. Eso, muy bien. La otra mano. La hemorragia parenquimatosa. Lo más rápido que pueda. En el nivel cerebeloso, vean, me da dismetría, parálisis facial periférica, disdiadococinesia, inestabilidad para la marcha, ataxia, diplopia, etc. Es un poquito menos agresiva la hemorragia cerebelosa, pero también tiene su cuadro clínico. Incluso generalmente es bilateral, porque aunque la hemorragia sea de un lado, hay compresión sobre el lado contrario y hay zonas de isquemia del lado contrario por la misma presión de la hemorragia, así de que la paciente o el paciente de hemorragia cerebelosa tendrá datos cerebelosos generalmente bilaterales, predominio de uno, por supuesto, pero por lo regular habrá datos bilaterales. La mayor parte de pacientes, es del 80%, tienen menos de 50 mililitros de volumen y el 50% menos de 10 de volumen. Y el 90%, ya dijimos, son supratentoriales en los ganglios basales y solamente el 10% en tallo cerebral o cerebelo. Dos situaciones favorecen la hemorragia hipertensiva. Uno es la crisis hipertensiva, en donde el paciente llega con cefalea de inicio súbito, diaporético, pálido, taquicárdico, con náusea y vómito, alto riesgo de enfermedad vascular cerebral, no solamente hemorrágica, también isquémica, y la encefalopatía hipertensiva, que es un paciente con cefalea muy severa, presiones diastólicas arriba de 150 milímetros de mercurio, lleva varias horas confuso, aletargado, nubilado. Si vemos el fondo de ojo, veremos hemorragias en flama, que son características de la encefalopatía hipertensiva, y también alto riesgo de enfermedad vascular cerebral. La hemorragia parenquimatosa difícilmente va a ser extraída quirúrgicamente. Lo ideal es dejar que se absorba, como ya mencionamos, y seguramente tendremos menos o mucho menos secuelas. Bien, la parte siguiente, que es la parte final de la enfermedad vascular cerebral, hablaremos de la hemorragia subaracnoidea. Evidentemente es una hemorragia subaracnoidea no traumática, donde está en el espacio subaracnoideo tenemos nosotros gran cantidad de líquido cefalorraquídeo y sobre todo de vasos sanguíneos. Y entonces lo que llega a suceder es que si se rompe un vaso sanguíneo del espacio subaracnoideo, la sangre va a recorrer todo el espacio subaracnoideo, lo que quiere decir que va a meterse, así va a ser esto, se va a meter al valle silviano y vamos a ver sangre alrededor, sangre en la cisura interhemisférica, y sangre en las cisternas de la base, pero no en el parénquima cerebral. Entonces, eso es lo que normalmente vemos nosotros. Las dos principales causas de hemorragia subaracnoidea no traumática es la ruptura de aneurismas o de malformaciones arteriovenosas. Los aneurismas son formaciones saculares, o son formaciones por defectos en la pared del vaso sanguíneo. Son congénitos, la mayor parte de ellos, y son de pequeño o mediano tamaño.
rara vez veremos aneurismas muy, muy grandes. Y estos aneurismas pues están formados por un cuello, por un cuerpo y por un domo. El domo generalmente es la parte donde se rompen los aneurismas y la parte más delgada que tenemos. Ahora, evidentemente la pared del aneurisma es mucho menos gruesa, más bien mucho más delgada que la pared del vaso sanguíneo normal. Y entonces las malformaciones arteriovenosas y los aneurismas pueden manifestarse de tres formas, como lo vamos a ver ahorita. La gran mayoría de los aneurismas se ubican en la circulación anterior, o sea, la cerebral media, la comunicante anterior y las carótidas, mientras que solamente un porcentaje menor son la circulación posterior, que sean las vertebrales, basilares, cervicales posteriores, o el tope de la arteria basilar. Y entonces los aneurismas, como ya vimos, que pueden localizarse en cualquier parte y hay de diferentes tamaños, la gran mayoría son pequeños o medianos, como los que estamos viendo ahí en la imagen, y bueno, pueden romperse generalmente del domo. En la parte inferior, vean, aquí está un aneurisma, se está disecando para poderlo clipar, que es uno de los tratamientos. Los aneurismas grandes, aquí podemos ver que ocupan un lugar tan importante. Y aquí vamos a notar ahorita las tres formas como se puede manifestar un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Por ejemplo, vean que tiene un efecto de masa. La primera forma de manifestarse es por compresión, o sea, efecto de masa, ¿sí? Compresión. Y el paciente a lo mejor lo que tiene es una epilepsia del lóbulo temporal por la compresión. Entonces, ese es un efecto de masa por el aneurisma. La otra situación es, ¿qué tal si el paciente llega con ustedes con una isquemia cerebral transitoria, una fascia motora intermitente, y vemos que un estudio tiene un aneurisma? ¿Cuál sería la forma de manifestarse? Esa segunda, porque esa segunda forma de manifestarse es fenómeno de robo o secuestro sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que la sangre que se está quedando aquí adentro está faltando de llegar aquí. Entonces va el paciente a tener isquemia cerebral transitoria y ese es un fenómeno llamado fenómeno de robo o secuestro sanguíneo. Bueno, la última parte es el sangrado. La tercera forma, el sangrado. Entonces tengo por efecto de masa, por fenómeno de secuestro sanguíneo o robo y por sangrado o ruptura del aneurisma. Estas son las tres formas como los aneurismas e incluso las malformaciones arteriovenosas también se pueden manifestar. Recuerden, esas tres son las formas clínicas. Entonces, evidentemente, un aneurisma de este tamaño, pues imagínense para cliparlo ahí dentro del pedo cerebral, pues seguramente es una situación muy complicada. La malformación arteriovenosa también. Una malformación arteriovenosa tiene como parte que la forman una o varias arterias que la nutren, una maraña de vasos anormales, como serían llamadas nicho, que es esa maraña de vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, y después una o varias venas que la drenan. Entonces ahí vemos también fenómenos de robo, secuestro sanguíneo, y cuando sangra, cuando se rompe, produce hemorragia. Son las tres formas de manifestarse, tanto de los aneurismas como de las malformaciones arteriovenosas, como lo que ven ahí, que ahorita como está ejerciendo un efecto de compresión sobre el parénquima cerebral. En angiografía vemos el llenado de la malformación arteriovenosa, igual ahí, y ven este caso de una chiquilla que tenía cefalea migrañosa, se consideraba migraña hemipléjica familiar hasta que se hizo una tomografía, que es esa que ven ahí, a pesar de que siempre da pánico ver esas lesiones ahí, se le puso contraste y entonces vemos que son lesiones muy vascularizadas y que corresponden a una malformación. Tuvimos la oportunidad de hacer una resonancia magnética de esta paciente y vean los vasos malformados, la maraña de vasos malformados. Pues, por ejemplo, ¿qué pasa si esta malformación en un momento dado se congestiona? Pues va a ser efecto de masa. La otra es, ¿qué pasa si
se acumula mucha sangre aquí, no va a irrigar y va a tener síntomas deficitarios. Y por último, si se rompe, pues seguramente va a quedar con hemiplegia severa. Ahí se ven todo lo que corresponde a la malformación. Y bueno, clínicamente, cuando se rompe una arteria o un aneurisma, más bien una malformación, tenemos una gran cefalea, la cefalea peor de la vida. Es muy intenso el dolor, es cefalea aguda con o sin pérdida de conocimiento, dependiendo el grado de extensión de la hemorragia. Puede haber datos focales como ptosis palpebral, alteraciones pupilares, diplopia. Podemos también afección de otros pares craneales y, por supuesto, los signos de irritación meningia. Obviamente, los signos de irritación meningia que ya conocemos, rigidez de nuca, Kerr, Siskren. Además, tenemos en la tomografía simple, lo normal es que yo vea, lo normal, déjenme ver acá, lo normal es que, ahí va, ahí está, miren, en los sistemas de la base, esa es una simple normal. Veo hipodenso alrededor del tallo cerebral y alrededor de los lóbulos temporales, igual que la hipófisis. Veo hipodensidad, eso es lo normal. Ahora, lo anormal es que yo vea hiperdensidad en la cisura interhemisférica, en los hemisferios cerebrales también. Y poner acá. Ok, entonces, vean, lo anormal es que se vea hiperdenso, hiperdenso, eso es sangre. Por eso vemos nosotros sangre que está formando la especie de un charrito. Sus piecitos, ahí está, sus piecitos, su pancita, su bracito, cabecita. Entonces, aquí está también, solo que aquí es hipodenso y en esta lo vimos hiperdenso. Y es en tomografía simple donde vemos los datos de hemorragia subaracnoidea. Además, en la punción lumbar, pues el líquido cefalorraquídeo seguramente saldrá hemorragia. Hay dos escalas, una muy viejita que se llama Juniges y una que les voy a dejar de tarea que se llama escala de Fisher para hemorragia subaracnoidea. Esa escala de Fisher, me van a hacer el favor de buscarla para que igual me manden la información de lo que ustedes investiguen, me lo mandan al WhatsApp, es muy sencillita, así que no creo que tengan mayor problema. Escala de Fisher para hemorragia subaracnoidea. Ok, entonces, ajá. Bien, vamos a explicar esta parte de fisiopatología. ¿Se van a hacer hoy? Ok. Ya lo van a hacer. Ahorita lo vemos. Me den que cuando se la hagan, que cuenten 15 minutos y me marquen. Bien, la fisiopatología es de la siguiente manera. Cuando un vaso sanguíneo es agredido, por ejemplo, cuando les van a tomar una muestra de sangre, que les meten la agujita ahí en el brazo, inmediatamente la arteria tiene una respuesta inmediata. La arteria tiene una respuesta, una vasoconstricción, una contractura vascular refleja. Pocos segundos después la arteria vuelve a su normalidad. Bueno, ¿qué pasa en la hemorragia subaracnoidea? ¿Qué pasa? Bueno, pues que habrá una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria hará precisamente que esa contractura vascular refleja se haga permanente. O sea, no regrese a la normalidad, se quede con vasoconstricción y eso se llama vasoespasmo. El vasoespasmo produce isquemia. Quiere decir que el paciente, aunque tenga hemorragia, también hará isquemia. Se puede formar un hematoma parenquimatoso, el edema cerebral y
la hidrocefalia secundaria, lo que quiere decir que tenemos seguramente o tendremos un aumento de la presión arterial, de la presión intracraneal. Bien, entonces, ¿qué me da el aumento de la presión intracraneal? Bueno, cefalea, vómito y papiledema, como ya lo hemos estado comentando. El manejo de la hemorragia subaracnoidea consiste en reposo absoluto en cama, posición semifauler, semisentado, dieta alta en residuos para que el paciente no haga esfuerzo para evacuar, y además también tendremos que valorar la posibilidad de cierta sedación si el paciente está con agitación psicomotriz. Monitoreo permanente y signos vitales y conciencia. Colocar catéter central, tomar sangre para el laboratorio, por si es que hay cirugía o procedimiento que vamos a hablar ahorita, electrocardiograma y además tele de tórax. De los medicamentos, el número 1 es la nimodipina. Es un calcio antagonista que rompe el vasoespasmo, produce vasodilatación y eso hace que mejore el paciente porque se quita la isquemia y ayuda a la reabsorción de la sangre. Se pueden usar dexametasona como esteroides para desinflamar, fenitoína, que es un antiepiléptico, laxante, antihipertensivos, mannitol, digamos, acetazolamida o furosemida, que son diuréticos. Cualquiera de ellos se puede usar también para bajar la presión arterial y la presión intracraneal. En caso de ansiedad o agitación psicomotriz, el paciente puede sedarse levemente. El tratamiento de los aneurismas quirúrgico se ha usado desde hace muchísimos años. Casi siempre con microcirugía, tratar de ubicar el aneurisma, disecarlo y poner en el cuello un clip, ¿sí? Por eso hay 1000 formas de clips diferentes y se busca el clip adecuado. Ojalá fuera así de limpiecito. La cirugía del aneurisma es una cirugía complicada porque hay que disecar la arteria, buscar el cuello del aneurisma, que está ya en el aneurisma, ponerle el clip y después ya con eso eliminar el paso de la sangre al aneurisma para que no se rompa. Desafortunadamente, la mayor parte de los pacientes van a tener una situación complicada porque se puede romper el aneurisma y es un sangrado difícil de poder tapar. Por eso a veces se tiene que provocar un cierre parcial de la carótida para poner el clip y después de abrirlo, pero lo que me va a dejar seguramente, como ya vieron, infartos cerebrales secundarios a la colocación de clip. De unos años para acá, la terapia endovascular ha venido a revolucionar un poquito. No quiere decir que no sean las dos posibilidades, pero evidentemente tiene más ventajas la terapia endovascular. Simplemente no es una cirugía, es un procedimiento. Tiene también sus riesgos, pero al final, al parecer, el riesgo es mucho menor y el tiempo hospital, gasto hospital, es mucho mayor. El paciente de un aneurisma va a estar una semana a lo mejor en terapia intensiva, mientras que los pacientes pueden estar un día. Y generalmente les va mucho mejor en la terapia endovascular, que consiste en meter catéteres, ya sea por la arteria femoral o por la radial, y llevar estas microguías y microcatéteres hasta la circulación cerebral. Una vez ahí, pues, en el medio de contraste hasta ubicar la lesión aneurismática, llegar hasta el cuello del aneurisma y ya sea que se trombosa con sustancias como una especie de cola loca, oxemaonix, metilmetacrilato, o bien ya sea con unos alambritos llamados coros. La angiografía digital, como la que ven ahí, pues son estudios que ahora nos permiten ver con detalle, el aneurisma y el cuello del aneurisma. Ajá. ¿Es el mismo? Sí.
Esa es la que no está el aneurisma, es la del otro lado. Mira. ¿Cómo se llena? Mira cómo se llena de contraste. Con esta situación, entonces, con el catéter, los microcatéteres, ya sea que se inyecte aquí alguna sustancia, o los coils, son los alambritos, para ir rellenando y provocando una trombosis dentro del aneurisma, situación que va a hacer que cuando se llene ya no va a pasar la sangre. Y entonces ya el riesgo de sangrado se elimina. En el caso de que el aneurisma tenga el cuello muy grande, cualquier alambrito o sustancia se sale. Por lo tanto, se puede poner un stent especial para que lo que metamos acá se atore y ya no salga y se pueda provocar esa trombosis del aneurisma. Vean lo que está ya el aneurisma, pero lleno de coils, de alambritos. Por supuesto, la sangre ya no entra, ya sigue su paso. Esa es la terapia endovascular, la embolización de aneurismas. Y aquí en un caso, una hemorragia parenquimatosa, ve una angiotomografía del aneurisma y el sangrado, como se ve muy bien, sangrado aquí por el aneurisma, y posteriormente veanlo, es este. ¿Y qué pasa? Ya están con los coils, ya el paciente no tiene el sangrado, no tiene riesgo de sangrado porque se ha provocado la oclusión del aneurisma. Entonces, lo que tenemos es el rellenar precisamente con los coils o colocar un clip en el aneurisma. Son válidas las dos situaciones, solo que si el problema es, pues sí cambia mucho en el procedimiento. Parte de por qué se clipan más aneurismas es porque hay más neurocirujanos que terapeutas endovasculares. Por eso es que eso es una situación que a veces cuesta un poquito más de trabajo porque se necesita personal especializado y entrenado para poder hacer esa terapia endovascular, en donde vean el aneurisma y aquí ya está con los coils adentro. Todo esto requiere entonces un trabajo especializado y es difícil también en nuestro medio. A nivel institucional, vamos a hablar del IMSS, la terapia endovascular neurológica, pues sí se hace solamente en México, en el Centro Médico del Siglo XXI, lo que implica que aquí, pues con el número de pacientes, mejor pasan a hacer neurocirugía y operan a los aneurismas. No quiere decir que no se deban operar, pero es como si vamos a ir a otra ciudad y tenemos dos carreteras. Pues podemos tomar cualquiera de las dos. Una va a ser mejor que la otra, pero es válido tomar las dos decisiones. Siempre los clínicos vamos a tratar de evitar al máximo lo quirúrgico. No olviden entrar a la página del Instituto Nacional de Neurología. Seguramente van a tener mucho más información, que a lo mejor es muy básica, pero que sirve para que nosotros dominemos el tema, ya que, como ya les comenté, es muy frecuentemente que veamos pacientes, incluso que tengamos familiares que por alguna u otra razón tengan un evento vascular cerebral y sobre todo la protección y tomar en cuenta que el evento vascular, tanto isquémico como hemorrágico, es una verdadera emergencia. Por último, en esta gráfica, en este esquema muy bonito, está todo lo que es enfermedad vascular cerebral. Apréndanselo porque en las preguntas del examen, por ejemplo, que les digan, ¿cuál es el principal factor de riesgo para la enfermedad vascular cerebral? Pues evidentemente es la hipertensión arterial, que afecta tanto vasos grandes como vasos pequeños. Además, otros factores de riesgo, la aterosclerosis, diabetes, obesidad, etc. Cuando afectan los pequeños vasos, tendremos microaneurismas que si se tapan darán infartos lacunales y si se rompen darán hemorragias parenquimatosas cuando se rompen en bloque. La hemorragia subaracnoidea generalmente por aneurismas o por malformaciones arteriovenosas, pero al final, tanto isquémico como hemorrágico, todos acabarán en isquemia neuronal, que puede ser transitoria, que puede dejarme secuela o puede matar al paciente. Muy bien. Entonces, con esto terminamos enfermedad vascular cerebral. ¿Alguna pregunta, chavos? Doctor, los anticonvulsivos dan de manera profiláctica.
Sí, Sí, dan de manera profiláctica, profiláctica. porque como tienes una hemorragia y la sangre irrita las neuronas, tienes posibilidades de tener una crisis. Es mejor ponerlo desde antes, que tiene también cierto efecto neuroprotector, y no se la vas a poner hasta que ya te convulsionó el paciente. Ujú. Muchas gracias, Doc. ¿Sí? ¿Algo Muchas más? gracias, Doc. ¿No, chavos? Nos vemos mañana. Mañana vamos a empezar con otro temotototota bien bueno, que es epilepsia. ¿Sale? Doctor, Sí. doctor, una Dime. pregunta. Sí. Una pregunta. ¿En qué libro se basa usted? ¿En qué libro se basa usted? ¿En qué libro? Sí, doctor. Sí, doctor. Libros. Bueno, pues mira, ya después de tantos años, pues utilizamos muchos libros, mucha información, muchas cosas artículos que van saliendo, vamos a ir cambiando. Ahora, si me dices, qué libro es así como que recomendable, hay un libro que es el de el doctor, se llama Fernando Barinaga, que se llama Neurología Elemental. Déjame ver si tengo acá algo. Espérame tantito. Gracias, doctor. Espérame. Gracias, doctor. Ahí están, ¿verdad? Mira, aquí está. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doc, sí se ve. Sí, doctor. Sí, doc, sí se ve. Bueno, Sí, miren, doctor. ya lo pueden, el libro lo pueden tener hasta, este es de un maestro mío, ahí está, miren, Neurología Elemental, es Fernando Barinaga, y como pueden ver ya lo venden en Mercado Libre. Igual no sé si lo puedan comprar y ustedes se lo dividen y se lo pasan, porque se puede, o sea, por internet creo que se puede comprar y ya que lo tengan se lo pasan, ¿no? Eso yo creo que es posible, les saldría realmente muy barato, ¿no? Ese es el Neurología Elemental. El doctor se llama Fernando Barinaga Rementería. ¿Órale? Gracias. Gracias. Y nada más. Pero bueno, con que tengan bien sus apuntes, con que pongan atención, créanme que es suficiente. Nos vemos mañana, chavos. Gracias, Doc. Gracias. Gracias.